बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, le alabamos e imploramos sus bendiciones para su noble profeta. Islam. Es esencial que toda afirmación y los argumentos aducidos en su apoyo se basen en el libro revelado. En esta asamblea propicia, que tiene como propósito que aquellos que han sido invitados a participar expongan los méritos de sus respectivas religiones con referencia a las 5 consideraciones formuladas. Hoy expondré los méritos del Islam. Antes de entrar en materia, creo apropiado comunicarles que me he impuesto la obligación de basar todas mis afirmaciones en el texto del Santo Corán, que es la palabra de Dios exaltado. Considero esencial que quien quiera que siga un libro, creyéndolo un libro revelado, base su exposición en aquel libro y no extienda el alcance de la defensa de su fe como si escribiera un libro nuevo. Dado que mi propósito hoy es el de establecer los méritos del Santo Corán y de demostrar su excelencia, me incumbe no afirmar nada que no esté contenido en el Corán y realizar toda mi exposición ateniéndome a sus versículos de acuerdo con su significado y con el sentido que puede deducirse de ellos, para que los oyentes no encuentren dificultad a la hora de comparar las enseñanzas de las distintas religiones, ya que todos los que creen en un libro revelado también se atendrán a las afirmaciones contenidas en los respectivos libros revelados. No me referiré a las tradiciones, porque todas las verdaderas tradiciones son simplemente explicaciones del Santo Corán, que es un libro perfecto y comprende todos los demás libros. En resumen, este es el día de la manifestación de la gloria del Santo Corán, y ruego humildemente a Dios exaltado que me ayude en mi empresa. Amén. Primera consideración: las cualidades físicas, morales y espirituales del hombre. En las primeras páginas de este estudio se exponen ciertas cuestiones preliminares que a primera vista puede parecer que no atañen al tema. Sin embargo, es necesario tener un concepto claro de tales cuestiones para comprender plenamente el tratamiento de la consideración arriba expuesta. 3 tipos de condición humana. La primera consideración se refiere a las cualidades naturales, morales y espirituales del hombre. El Santo Corán señala 3 orígenes diferentes para estas 3 cualidades, es decir, señala 3 fuentes de las cuales dimanan estas 3 cualidades respectivas. Primera fuente: el espíritu que incita al mal. El primer manantial, que es la fuente de todos los estados naturales, lo denomina el Santo Corán Nafse Ammara, que significa el espíritu que incita al mal, diciendo: Inna nafsa la ammaratum bisu. El capítulo Yusuf o José, versículo 54. Esto significa que es característico del espíritu humano incitar al hombre al mal.
y oponerse a sus cualidades morales y a su logro de la perfección, llevándolo por caminos inmorales e inicuos. De ahí que la propensión al mal y a la inmoderación sea un estado humano que predomina en el espíritu de una persona antes de que entre en el estado moral. Aquel es el estado natural del hombre siempre que no se guíe por la razón y el entendimiento, sino que siga su inclinación natural a comer, beber, dormir, despertarse, enfadarse y dejarse provocar como los animales. Cuando una persona está guiada por la razón y el entendimiento y consigue dominar su estado natural, controlándolo de la forma adecuada, entonces estos tres estados, tal como se han descrito, dejan de clasificarse como estados naturales y pasan a denominarse estados morales, como ya explicaremos más adelante. Segunda fuente, el alma acusadora. La fuente del estado moral del hombre la denomina el Santo Corán Nafs Lawwama, diciendo: وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. El capítulo Al-Qiyamah, versículo 3. Juro por el alma acusadora. El capítulo 75, versículo 3. Es decir, juro por el alma que reprende a sí misma cada vicio e inmoderación. Este alma acusadora es la segunda fuente del estado humano, de la cual dimana el estado moral. Al llegar a este estadio, el hombre deja de parecerse a los animales. Jurar por el alma acusadora tiene el propósito de honrarla, como si al avanzar del estado del alma propensa al mal y llegar al estado del alma acusadora, el alma hubiera llegado a ser digna en honor de la estimación divina. Se llama así porque reprende al hombre su vicio, porque no se resigna a la sumisión del hombre a sus deseos naturales y a la vida desenfrenada de los animales. Desea que los hombres vivan en un estado virtuoso y que practiquen la buena moral. Que el exceso no se manifieste en ningún aspecto de la vida humana y que las emociones y deseos naturales estén sometidos a los dictados de la razón. Ya que reprende cada acción viciosa, se llama alma acusadora. Pero aunque se reprenda sus propios vicios, no llega a practicar plenamente la virtud y a veces se ve dominada por las emociones naturales, tropezando y cayendo. Es semejante a un niño débil que no desea tropezar ni caer, pero que lo hace a consecuencia de su debilidad, de la que entonces se arrepiente. En resumen, este es el estado moral del alma humana cuando busca aunar dentro de sí las altas cualidades morales, rechazando la desobediencia y sin embargo no llega a alcanzar un pleno triunfo. Tercera fuente, el alma en paz. La tercera fuente, mejor descrita como el comienzo del estadio espiritual del hombre, la denomina el Santo Corán Nafs Mutmainna, es decir, el alma en paz, diciendo: Ya ayyatuhan nafsul mutmainna turji ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. El capítulo Al-Fajr, versículos de 28 a 31.
Oh alma en paz, que has hallado sosiego en Dios, vuelve a tu Señor, pues estás contenta con Él y Él contigo. Ahora ven y únete a mis siervos elegidos y entra en mi jardín. Capítulo 89, versículos de 28 a 31. Es en este estadio cuando el alma de una persona liberada de toda debilidad se colma de fuerza espiritual y establece una relación con Dios exaltado, sin cuyo apoyo no puede existir. Como el agua que fluye aldera abajo y por su volumen y por la ausencia de obstáculos se precipita con gran fuerza, así fluye el alma en paz hacia Dios. A esto se refieren las palabras del mandamiento divino destinado al alma que ha hallado sosiego en Dios para que vuelva a su Señor. El alma experimenta una profunda transformación en esta misma vida y se le otorga el paraíso mientras está todavía en este mundo, como revela este versículo en su mandamiento para que tal alma vuelva a su Señor, el sustentador. El alma será alimentada por su Señor y su amor a Dios se convertirá en su sustento y beberá en la fuente de la vida, liberándose así de la muerte. Esto se revela en otra parte del Santo Corán, donde se dice: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. El capítulo Ash-Shams, versículos 10 y 11. Aquel que purifica su alma de pasiones terrenales se salvará y no será destruido, pero aquel que se rinde ante sus pasiones terrenales debe desesperar de la vida. El capítulo 91, versículos 10 y 11. En resumen, estos tres estados pueden llamarse los estados naturales, moral y espiritual del hombre. En resumen, estos tres estados pueden llamarse los estados natural, moral y espiritual del hombre, puesto que los instintos naturales del hombre, al ser despertados, se vuelven peligrosos y muchas veces destruyen las cualidades morales y espirituales. Están descritos en el Santo Libro de Dios como el espíritu que incita al mal. Cabe preguntarse, ¿cuál es la actitud del Santo Corán ante el estado natural del hombre? ¿Cómo intenta controlarlo? ¿Qué consejos nos ofrece a este respecto? Pues bien, según el Santo Corán, el estado natural del hombre está estrechamente relacionado con sus estados moral y espiritual, tanto que incluso su manera de comer y beber afecta a su control de los mandamientos de la ley divina. Se convierte en su estado moral, afectando profundamente a su espiritualidad, del mismo modo que, según el Santo Corán, hace hincapié en la relación existente entre la limpieza física y las posturas corporales, con el culto, la pureza interna y la humildad espiritual. El profundo efecto que ejercen las condiciones físicas sobre el alma se confirma tras un detenido examen. Por ejemplo, cuando nuestros ojos se llenan de lágrimas, aunque las lágrimas no sean sinceras, nuestro corazón se entristece de inmediato. Del mismo modo, cuando reímos, aunque la risa sea artificial, el corazón se alegra. También se ha observado que la postración física en la oración conduce a la humildad del alma. Por el contrario,
cuando nos erguimos y alzamos la cabeza con orgullo, esta actitud conduce a la arrogancia y vanagloria. Estos ejemplos establecen claramente que las condiciones físicas sin duda afectan a las condiciones espirituales. La experiencia también nos demuestra que distintos alimentos afectan de distinta manera al intelecto y a la mente. Por ejemplo, una observación detallada revela que las personas que se abstienen de comer carne experimentan la pérdida paulatina de la noble facultad del valor, que es un don divino. Esta consideración está apoyada por la evidencia de la ley divina de la naturaleza. Los animales herbívoros no poseen el mismo grado de valor que los carnívoros. Igual puede decirse de los pájaros. Así pues, no cabe duda de que la moral se ve afectada por la alimentación. Por el contrario, aquellos que se limitan a un régimen consistente principalmente en carne y que comen pocas verduras perderán paulatinamente su humildad y su dulzura. Aquellos que optan por un término medio desarrollan ambos tipos de cualidad moral. Por esta razón, Dios exaltado dice en el Santo Corán: Kulú washrabú wa la tusrifú. El capítulo Al-A'raf, versículo 32. Comed y bebed, pero con moderación. Capítulo 7, versículo 32. Es decir, comed carne y otros alimentos, pero no comáis nada en exceso, para que vuestro estado moral no se vea adversamente afectado y para que vuestra salud no se perjudique. Hemos hablado del efecto del comportamiento físico sobre el alma, y del mismo modo podemos destacar el efecto que ejerce el alma sobre el cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona se siente triste, sus ojos se llenan de lágrimas, pero cuando está alegre, sonríe. Todos nuestros actos naturales, comer, beber, dormir, despertarnos, andar, descansar, bañarnos, etc., afectan a nuestra condición espiritual. Nuestra estructura física está íntimamente relacionada con nuestra total condición humana. Una lesión en determinada zona del cerebro provoca la pérdida inmediata de la memoria, mientras en otra zona puede causar la inconsciencia. El aire contaminado afecta al cuerpo y a través del cuerpo a la mente, hasta que se daña todo el sistema interno, al que están unidos los impulsos morales, y la desgraciada víctima fallece apoderada por la locura. De ahí que las lesiones físicas revelan la misteriosa relación entre el alma y el cuerpo, una relación que está por encima de la comprensión humana. Una reflexión profunda muestra que el cuerpo es la madre del alma. El alma no viene de fuera al vientre de una mujer embarazada. Es una luz oculta en el semen que comienza a resplandecer con el desarrollo del embrión. La palabra de Dios exaltado nos enseña que el alma se engendra del cuerpo que se desarrolla en el claustro materno, como queda establecido en el Santo Corán. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. El capítulo Al-Mu'minun, versículo 15. Entonces nosotros lo transformamos en una nueva creación.
Bendito sea Allah, el Creador Supremo. El capítulo 23, versículo 15. Esto significa que Dios transforma al cuerpo desarrollado en el claustro materno, y la nueva creación se denomina alma. Pleno de bendiciones es Dios, creador sin igual. La afirmación de que una nueva creación se manifiesta a partir del cuerpo es un misterio que revela la realidad del alma y señala la estrecha relación entre el alma y el cuerpo. También nos enseña que la misma filosofía se revela en los actos, movimientos y palabras inspirados por el amor de Dios. Es decir, que el alma está oculta en estos actos sinceros, igual que está oculta en el semen. Al desarrollarse paulatinamente el cuerpo responsable de dichos actos, aparece el alma en él oculta. Y al completarse el desarrollo del cuerpo, el alma, ya no oculta, resplandece con todo su esplendor, revelando su aspecto espiritual. Es entonces cuando tales acciones adquieren vida. Esto significa que al desarrollo total del conjunto de acciones sigue el fulgor de la luz interna como el resplandor de un relámpago. Tal estado está descrito por Dios exaltado en el Santo Corán cuando dice: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. El capítulo Al-Hajr, versículo 30. Cuando haya formado su molde, cuando haya fijado las manifestaciones de gloria e infundido en él mi espíritu, entonces postraos todos ante él. El capítulo 15, versículo 30. Este versículo señala que al formarse el molde responsable de las acciones, el alma resplandece dentro de él. Dios lo describe como suya, ya que el molde se desarrolló por completo solo tras vencer los deseos terrenales. Así resplandece la luz divina, antes oculta, y al ver esta manifestación divina, todos los hombres, atraídos naturalmente por esa luz, deben postrarse ante ella. Todos aquellos que perciban esta luz se postran ante ella, excepto Iblis, que ama las tinieblas. El alma es creada. Retomando el tema inicial, es verdad que el alma es una luz fina que se desarrolla dentro del cuerpo y se alimenta en el vientre. Al principio está oculta y nadie la percibe, pero más tarde se manifiesta. Desde el principio, la esencia del alma está presente en el semen. La relación misteriosa entre el alma y el semen responde al designio y a la voluntad de Dios. El alma es una esencia brillante del semen. No se puede decir que es parte del semen en el sentido en que la materia es parte de la materia, ni que viene de fuera o cae en la tierra y se mezcla con la materia del semen. El alma está latente en el semen, igual que el fuego está latente en el pedernal. La palabra de Dios no enseña que el alma descienda de los cielos como entidad aparte, ni que caiga sobre la tierra desde la atmósfera, mezclándose al azar con el semen y entrando con él en el vientre. Advertimos a diario que miles de insectos infectan los alimentos impuros y pútridos y se generan en las heridas sin lavar. La ropa sucia cría miles de piojos y se generan varias especies de gusanos en el estómago humano.
No se puede decir que todos estos vienen de fuera, ni que descienden de los cielos. La verdad es que el alma se desarrolla dentro del cuerpo, lo que también demuestra que no es autoexistente, sino creada. El segundo nacimiento del alma. El deseo de Dios exaltado, al caer con su perfecto poder el alma del cuerpo, parece ser que el segundo nacimiento del alma ocurra también a través del cuerpo. Los movimientos del alma siguen a los movimientos del cuerpo. Si éste se mueve en cierta dirección, el alma lo sigue. Una función del libro de Dios es, por lo tanto, ocuparse del estado natural del hombre. Es por esto por lo que el Santo Corán se preocupa tanto de la reforma del estado natural del hombre, dándole directrices acerca de todos los asuntos que al hombre atañen: su risa, su llanto, su forma de comer, de beber, de vestir, de dormir, de hablar, de callar, de contraer matrimonio, de permanecer soltero, de andar y de pararse, su aseo, su modo de cumplir las ordenanzas del baño y purificación, su sumisión a una disciplina en estado de salud o en estado de enfermedad, etc. Reafirma que la condición física del hombre afecta profundamente a su condición espiritual. Hoy no dispongo del tiempo necesario para entrar en una exposición detallada de cada una de estas directrices. El progreso gradual del hombre. El estudio detenido de la Santa Palabra de Dios revela que establece ciertos preceptos cuyo propósito es la reforma de la condición natural del hombre y su elevación paulatina hasta llegar al más alto estado espiritual. En primer lugar, Dios desea enseñar al hombre las reglas de comportamiento social y los actos sociales de sentarse, levantarse, comer, beber, hablar, etc., para así liberarle de su barbarie y distinguirle de los animales, elevándole a un primer estado moral que podría describirse como la cultura social. Después desea perfeccionar estas costumbres hasta convertirlas en altas cualidades morales. Estos dos métodos forman parte del mismo proceso, la reforma de la condición natural del hombre. La diferencia entre ellos es solamente una diferencia de grado. El Omnisciente ha dispuesto de tal manera el sistema moral que el hombre pueda avanzar de un estado inferior a otro superior. El tercer estadio de la progresión humana es aquel en el que una persona ha de dedicarse exclusivamente al amor del Creador y a alcanzar su favor. Todo su ser ha de ofrecerse a Dios. Como recuerdo constante de este estadio a los musulmanes, su religión ha sido denominada Islam, que significa dedicarse plenamente a Dios, no guardando nada para sí mismo, como ha manifestado Dios el glorioso. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Capítulo Al-Baqarah, versículo 113. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Capítulo Al-An'am, versículos 163 y 164. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Capítulo Al-An'am, versículo 154. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. En verdad se salva quien se dedica exclusivamente a Dios, sacrificando la vida en su nombre, y quien prueba su sinceridad no solo con buenas intenciones, sino mediante la conducta justa. Quien así se comporta recibirá su recompensa de Dios. Nada tendrá que temer, ni estará afligido. Capítulo 2, versículo 113. Diles: mis oraciones y mis sacrificios, mi vida y mi muerte, son todos por Dios, cuya providencia todo comprende y que no tiene igual. Así se me ordena, y yo soy el primero de los que siguen esta idea del Islam, de los que sacrifican la vida en el nombre de Allah. Capítulo 6, versículos 163 y 4. Este es mi camino recto. Así pues, venid y seguidme, y no sigáis otro camino que os apartará de Dios. Capítulo 6, versículo 154. Diles: si amáis a Dios, venid y seguid mi camino. Dios os amará y os perdonará vuestros pecados. Él es el perdonador, el misericordioso. Capítulo 3, versículo 32. La distinción entre los estados naturales y morales y la refutación de la doctrina de la preservación de la vida. Ahora voy a tratar de los tres estados del hombre, pero antes de empezar, he de repetir la advertencia de que, según la santa palabra de Dios exaltado, el estado natural del hombre, cuya fuente es el espíritu que incita al mal, no es algo divorciado de su estado moral. La santa palabra de Dios ha calificado de condiciones naturales los deseos e impulsos naturales. Estas condiciones reguladas y controladas y utilizadas en los sitios debidos y en las ocasiones adecuadas se convierten en cualidades morales. De igual modo, las condiciones morales no se hallan totalmente separadas de las condiciones espirituales. Al alcanzar la dedicación total a Dios y la purificación completa del alma, al aislarse del mundo y entregarse a Dios, al alcanzar el amor perfecto y la dedicación plena, la serenidad, la satisfacción y la sumisión total a la voluntad divina, entonces las condiciones morales se convierten en condiciones espirituales. Hasta que las condiciones naturales no se conviertan en cualidades morales, el hombre no es digno de elogios. El hombre no es digno de elogios, porque las mismas condiciones se hallan en otros seres animados e incluso en la materia sólida. Igualmente,
La mera adquisición de cualidades morales no supone una vida espiritual. Una persona que niega la existencia de Dios puede, sin embargo, exhibir altas cualidades morales. La humildad y la mansedumbre de corazón, la búsqueda de la paz, evitando la venganza, son todas cualidades naturales, que incluso una persona indigna que ignora la fuente de la salvación y no disfruta de ella, puede poseer. Muchos animales son de carácter inofensivo y se pueden amaestrar para que actúen pacíficamente sin resistirse al castigo. Y sin embargo, nadie los podría llamar humanos, ni mucho menos hombres dignos. Del mismo modo, una persona de creencias equivocadas e incluso con tendencia al vicio puede poseer dichas cualidades. Es posible que una persona llegue a ser tan compasiva que no se permita matar los gérmenes de sus propias heridas, o que esté tan consciente de la necesidad de preservar la vida que no desee matar los piojos de sus cabellos o los insectos que se crían en su estómago, en sus arterias o en su cerebro. Admito que la ternura del corazón puede inducir a una persona a renunciar al uso de la miel, ya que presupone la dispersión y la matanza de las pobres abejas. Admito también que una persona puede negarse a utilizar el almizcle porque es la sangre de un pobre ciervo, obtenida tras matarlo y separarlo de sus crías. Tampoco niego que haya personas que rehúsen las perlas y la seda, pues ambas se obtienen mediante el sacrificio de la vida de gusanos. Acepto incluso que un enfermo rehúse el uso de sanguijuelas, prefiriendo soportar el dolor antes de causar la muerte de las sanguijuelas. Más aún, estoy dispuesto a admitir, incluso, que un hombre misericordioso llegue al extremo de no beber agua para así preservar la vida de las bacterias contenidas en ella. Acepto todo esto, pero me niego a aceptar que estas cualidades naturales sean consideradas como cualidades morales, ni que sirvan para eliminar la impureza interna que obstruye el camino hacia Dios. No puedo creer que el alcanzar un grado de inofensividad superable incluso por los animales y los pájaros pueda ser un medio de adquirir un alto grado de humanidad. Es más, considerado que tal actitud equivale a una oposición a las leyes naturales y que por lo tanto es incompatible con la alta cualidad moral inherente en la sumisión al placer divino. Tal actitud supone un rechazo de las bondades que la naturaleza nos ha concedido. La espiritualidad tan solo se alcanza mediante la práctica de todas las cualidades morales en el lugar debido y en la ocasión oportuna, siguiendo siempre camino hacia Dios y entregándose plenamente a Él. El que se entrega totalmente a Dios no puede existir sin Él. Aquel que realmente busca al Señor es como un pez sacrificado por Dios, cuyo amor es el agua en que vive. Tres métodos de reforma y el advenimiento del santo profeta en el momento de mayor necesidad. Hemos establecido que existen tres fuentes de las cuales dimanan los tres estados humanos, que son el alma que incita al mal, el alma acusadora y el alma en paz. También existen tres métodos de reforma. El primero consiste en inculcar en los salvajes ignorantes
las normas elementales de convivencia social, referentes a la forma de beber, de comer, de casarse, etc. No deben andar desnudos, ni alimentarse de carroña, como hacen los perros, ni incurrir en otros actos bárbaros. Esto constituye un primer paso en la reforma de la condición natural, y es el que se habría de adoptar al desear. Por ejemplo, enseñar a un salvaje de Port Blair las normas elementales de comportamiento humano. El segundo método de reforma, al haberse aprendido un comportamiento humano elemental, consiste en inculcar las cualidades morales superiores y el uso debido de sus facultades en los lugares oportunos y en las ocasiones debidas. La tercera reforma consiste en permitir a aquellos que han adquirido altas cualidades morales probar el amor y la unión con Dios. Estas son las tres reformas mencionadas por el Santo Corán. Nuestro Señor y Maestro, el Santo Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, surgió en tiempos en que el mundo se hallaba sumido en la corrupción, como nos dice Dios exaltado: Zahar al-fasadu fil barri wal bahr. Capítulo Ar-Rum, versículo 42. La corrupción se ha extendido por la tierra y por el mar. Capítulo 30, versículo 42. Esto significa que el pueblo del libro, al igual que aquellos que jamás habían conocido la revelación, se habían corrompido. El Santo Corán tenía como propósito dar vida a lo muerto, diciendo: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Capítulo Al-Hadid, versículo 18. Sabed que Allah devolverá la vida a la tierra muerta. Capítulo 57, versículo 18. Por aquel entonces, la barbarie predominaba entre los pueblos de Arabia. En ausencia de ninguna ley social, todo tipo de pecados eran cometidos con orgullo. Los hombres se casaban con un número ilimitado de mujeres y practicaban libremente todo lo ilegal. Consideraban legal casarse con sus madres, y por esta razón Dios exaltado estableció: حرمت عليكم أمهاتكم. Capítulo An-Nisa, versículo 24. Ahora se os prohíben vuestras madres. Capítulo 4, versículo 24. Aquellos hombres se alimentaban de carroña e incluso algunos eran caníbales. No había pecado que no cometieran. La mayoría de ellos no creían en la otra vida, y muchos negaban la existencia de Dios. Mataban a sus recién nacidas con sus propias manos. Mataban a los huérfanos para apoderarse de sus bienes. A pesar de su apariencia externa humana, carecían de cordura, de modestia, de vergüenza y de dignidad. Bebían alcohol como si fuera agua. Quien fornicaba indiscriminadamente era reconocido como jefe de su tribu. La ignorancia predominaba tan dilatadamente entre ellos que los pueblos vecinos los llamaban los analfabetos. En esta época, y para la reforma de tales pueblos, apareció en Meca nuestro Maestro y Señor, el Santo Profeta. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Esta era la época que más necesitaba los tres tipos de reforma que se acaban de describir. Por esta razón, el Santo Corán se considera más completo y más perfecto que cualquier otro libro de enseñanza,
pues los demás libros no tenían la oportunidad de llevar a la práctica las tres reformas que constituyen el verdadero propósito del Santo Corán. El propósito del Santo Corán fue el de convertir a los salvajes en hombres y luego concederles las cualidades morales necesarias para finalmente elevarles al nivel de personas divinas. Así, el Santo Corán comprende dentro de sí estos tres proyectos. El verdadero propósito de las enseñanzas del Santo Corán es la reforma de las tres condiciones. Las condiciones naturales, mediante su regulación, se convierten en cualidades morales. Antes de entrar en una exposición detallada de la triple reforma que acabo de mencionar, es preciso señalar que ninguna de las enseñanzas del Santo Corán se impone por obligación. El único propósito del Santo Corán es la triple reforma, y las enseñanzas no son sino medios para alcanzarla. Un médico, para que un paciente recobre su salud, a veces advierte la necesidad de realizar una intervención quirúrgica. O aplicar una pomada. Del mismo modo, las enseñanzas del Santo Corán, por compasión hacia la especie humana, recurren también a medios parecidos. Todos sus preceptos, sus reprimendas y sus doctrinas llevan en sí el propósito de elevar al hombre de su estado natural salvaje a un estado moral, y de allí al océano infinito de la espiritualidad. Ya se ha observado que la condición natural del hombre no se puede separar de su condición moral. Cuando es moderada y se utiliza de acuerdo con los dictados de la razón, en la ocasión adecuada, la condición natural adquiere un carácter moral. Antes de someterse al control de la razón y del buen sentido, esta condición no tiene carácter de cualidad moral, sino de impulso natural, por mucho que se parezca a la condición moral. Por ejemplo, no puede considerarse prueba de cortesía ni de buenos modales el afecto o la docilidad que un perro o un cordero muestra hacia su amo. Ni puede tenerse por rudeza o mal comportamiento la fiereza de un lobo o un tigre. Se llega al estado moral tras meditar y comprender la importancia del papel que juegan el tiempo y la ocasión. Una persona que no emplea la razón y el sentido común es como un niño cuya capacidad mental todavía no está sometida a los dictados de la razón, o como un loco que ha perdido el juicio. Un niño y un loco pueden comportarse de una manera aparentemente moral, pero nadie calificaría tal conducta de moral, ya que no procede del uso de la razón, sino que es un impulso natural ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, el ser humano apenas nace busca el pecho materno, mientras que el pollo recién salido del cascarón comienza a alimentarse picoteando. Del mismo modo, la cría de sanguijuela se comporta como sanguijuela. La serpiente recién nacida se comporta como serpiente. Y el cachorro de tigre como tigre. Apenas nace, el ser humano empieza a mostrar reacciones humanas. Y estas reacciones se acentúan cada vez más conforme pasan los años. Por ejemplo,
llora con más fuerza, su sonrisa se transforma en risa y se concentra más su mirada. Con 1 año o 18 meses de edad, desarrolla otra característica natural. Comienza a expresar el placer y el desagrado en sus actos, intentando golpear a alguien o dándole algo. Todos estos actos son impulsos naturales. Del mismo modo, un salvaje que posee poco sentido humano expresa sus impulsos naturales a través de sus palabras, actos y movimientos, y obedece a sus emociones naturales. Sus actos no son resultado de la reflexión. Todo lo que hace en obediencia a un impulso natural o como reacción a estímulos externos se manifiesta de forma externa. Es posible que los impulsos naturales provocados por estímulos externos no sean todos malos y que algunos se parezcan a acciones juiciosas, pero en general no son consecuencia de la reflexión y el razonamiento. Y aunque estén hasta cierto punto motivados por la razón, no podemos confiar en ellos a causa del dominio de los impulsos naturales. La verdadera moral. En una palabra, no podemos calificar de comportamiento verdaderamente moral la conducta de una persona que se halla sometida a los impulsos naturales, como los animales, los niños o los dementes. El primer indicio de la moral verdadera, ya sea buena o mala, se presenta cuando la razón comienza a madurar, cuando una persona llega a distinguir entre el bien y el mal, entre varios grados de bondad y maldad, y cuando comienza a lamentar la omisión de una buena acción y a arrepentirse después de cometer un pecado. Este es el segundo estadio de la vida humana, descrito por el Santo Corán como el alma acusadora. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que una simple reprimenda no basta para que un salvaje alcance el estado de alma acusadora. Es necesario que tome conciencia de la existencia de Dios, que ya no considere como acto sin motivo su propia creación por él, para que la comprensión de lo divino estimule sus verdaderas cualidades morales. Con este propósito, Dios exaltado nos revela la necesidad de comprender lo divino, y todo moral da lugar a un resultado que puede originar confort o dolor espiritual en esta vida y que se manifestará claramente en el más allá. En resumen, al alcanzar el estadio de alma acusadora, el hombre adquiere tal grado de razón y conciencia que se reprende a sí mismo cualquier acto injusto y desea realizar buenas acciones. En este estadio, el hombre empieza a mostrar altas cualidades morales. La distinción entre Khalq, es decir, la creación, y Khulq, es decir, la moral. Khalq denota el nacimiento físico y Khulq el nacimiento interno. Como el nacimiento interno se perfecciona a través del desarrollo moral y no simplemente a través de la obediencia a los impulsos naturales, Khulq implica cualidades morales y no impulsos naturales. Cabe destacar que la creencia popular de que las cualidades morales consisten solamente en la mansedumbre, la cortesía y la humildad está totalmente equivocada. La verdad es que a cada acción física le corresponde una cualidad interna moral. Por ejemplo, caen lágrimas de los ojos cuando se llora. Y a esta acción física corresponde una cualidad interna llamada
ternura. Y esta cualidad, una vez sometida al control de la razón y debidamente utilizada, asume el carácter de cualidad moral. Del mismo modo, cuando el hombre emplea sus manos para defenderse contra un ataque enemigo, a esta acción física corresponde una cualidad llamada valor. Al ejercerse esta cualidad en el lugar adecuado y la ocasión debida, se llama cualidad moral. Igualmente, el hombre desea salvar al oprimido del opresor, o proteger al desamparado o al hambriento, o servir la humanidad de alguna manera. A todos estos actos corresponde la cualidad interna de compasión. Cuando un hombre castiga a un malhechor, existe una cualidad interna llamada venganza. Hay ocasiones en las que un hombre atacado no desea atacar a su vez y se abstiene de actuar. En tales casos, la abstención corresponde a la cualidad de la indulgencia y la paciencia. Cuando el hombre emplea sus pies y sus manos, su cerebro o su fortuna para fomentar el bienestar de otros seres humanos, dichos actos reflejan la cualidad de benevolencia. Por lo tanto, cuando una persona muestra todas estas cualidades en el lugar y momento debidos, se califican de cualidades morales. Dios glorioso se ha dirigido al santo profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con las siguientes palabras: Innaka la'ala khuluqin azim. Capítulo Al-Qalam, versículo 5. En verdad, tú posees altas cualidades morales. Capítulo 68, versículo 5. Esto significa que en la persona del santo profeta se unían todas las altas cualidades morales: caridad, valor, justicia, clemencia, bondad, sinceridad, longanimidad, etc. En resumen, todas las cualidades naturales del hombre: cortesía, modestia, integridad, benevolencia, celo, perseverancia, castidad, piedad, equidad, compasión, valor, generosidad, paciencia, tolerancia, bondad, sinceridad, lealtad, etc., manifestadas en el momento debido y sometido a los dictados de la razón y la reflexión, serían consideradas como cualidades morales. En realidad, son estados naturales e impulsos humanos que llegan a ser cualidades morales al ser ejercidos voluntaria y debidamente. El progreso es una característica natural del hombre y por lo tanto la verdadera religión, la buena compañía y los preceptos virtuosos transforman sus impulsos naturales en cualidades morales. El hombre no comparte esta característica con ningún animal.